Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Pues quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para mí, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Hola hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Alguien sabe cuándo se entregan los Óscares? ¿La fecha? ¿La próxima semana? ¿El próximo domingo? Sí. Bueno, están nominados hermanos, porque hace rato cantaron muy bien. No, esos son los grandes. No, se escuchó muy bonito y es porque damos gloria y alabanza a nuestro Dios y a nuestro Padre. Y el día de hoy, hermanos, quiero hablarles acerca de lo que vamos a ver en la parte que nos corresponde como iglesia, que es la parte de testimonio. Y testimonio tiene que ver con evangelismo. Y el evangelismo no es nada más como definición que dar a conocer o dar a saber la intención de Jesús, que es la salvación. Entonces, toda persona que es evangelizada o toda persona que llega a los pies de Jesús es una persona salva, es una persona que llegó a los pies de Cristo. Pero hay muchas cosas o muchos elementos o muchos procedimientos que a veces lo hacemos con la intención de que creemos que porque lo hizo ya es salvo. ¿Y quién es el que otorga el regalo de la salvación? Jesucristo. Entonces no hay más. Si queremos saber si una persona es salva, ¿a quién le tenemos que preguntar? Aquel que da el regalo. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Cuando alguien cumple años, el festejado, ¿qué le dan? Aparte de abrazos y besos, no hay dinero, le dan pastel aparte de eso. Felicitaciones. Felicitaciones aparte. Regalos, muchachos me hacen renegar. Los regalos es lo más importante para alguien que cumple años. Pero el regalo de la salvación es algo que toda la humanidad necesita, porque dice Juan 3:16, porque de tal manera ¿qué? Síganme. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, en el plan global de Dios, o en el infinito amor de Dios, en todo lo que Dios hace es amar al mundo, lo que Él creó, lo creado. Pero Él como respuesta pide algo, todo aquel que en Él cree. Entonces, eso es un primer elemento, que crean en Él. Porque muchas personas pueden decir que conocen a Dios o que conocen de Dios, pero no creen en Él. Entonces, ¿cuántos saben que Dios tiene muchas características en todo lo que dice la palabra, hablando de Él como persona? Pero muy pocos lo creen. Si alguien está enfermo, duda que Dios lo pueda sanar, eso no es creer. Entonces, el mensaje del evangelismo, de la evangelización, es precisamente para que todo aquel hombre que en Él cree,
Entonces ten la capacidad de tener ese entendimiento, de creer en Él. Y por eso Jesús, hermanos, para anunciar el evangelismo, lo hizo desde muchas posiciones. Le digo, también esta no es una prédica, para que no tan pronto así piense que estoy aquí teniendo. Pero Jesús predicó desde las barcas, en los montes, en el camino, en las casas, en las sinagogas. ¿Dónde más predicaba Jesús? A ver, ustedes también complementen, hermanos. En las calles, ya había dicho, en las casas, en los lagos, en los mares. A un hombre que iba caminando y lo vio arriba de un árbol, Zaqueo, le dijo al rato llenos, te voy a dar la salvación y todo eso. ¿Sí sabe que el evangelismo es así? Es un modelo de vida. Es decir, no necesito traer una persona, vamos a la iglesia para que te hablen de Jesús. Eso es bueno, sí, aquí hablamos de Jesús. Pero eso no es un método evangelístico. El método evangelístico es a través del testimonio. Y Jesús lo hacía comúnmente. Y ustedes van a decir, bueno, eso era Jesús, pero bueno, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí? Romanos 10, 9 y 10, ¿qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Esgrima. Adelante, fuerte. Que Jesús es el Hijo de Dios y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. ¿Serás? Salvo. ¿Pero qué dice? Que si confesares con tu boca. Entonces la persona tiene que decir eso. Yo creo en el Señor Jesucristo. A nosotros no nos corresponde juzgar o decir, porque al final voy a decir el elemento con el cual nosotros se evidencia que la persona verdaderamente es un hijo de Dios. Y precisamente dentro de la estructura de la iglesia, esto es algo bien importante, hermano. Porque ¿cuántos de aquí, y voy a ir así, hermanos, yendo de una parte desde arriba hasta lo de abajo, pero ¿cuántos de aquí son jubilados o pensionados? Yo no. Listo. ¿Cuántos están en una etapa laboral o están laborando para alguna empresa en lo particular? ¿Cuántos tienen trabajos propios? Es decir, son ustedes sus propios jefes. Listo. ¿Cuántos de aquí están estudiando? ¿Cuántos de aquí son amas de casa? ¿Cuántos de aquí van a comprar? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí van a comprar a la carnicería o al Sams o al Costco o a cualquier centro comercial o todo eso? ¿Quiénes de aquí van a comprar? ¿Y cuál es el común denominador en todos esos lugares? No es el producto. La gente. En todos los lugares a donde vamos, ¿hay qué? Gente. Los que tienen negocios propios, ¿qué quisieran que tuvieran? Clientes. Sí. Los que son doctores, ¿qué quisieran que tuvieran? Pues pacientes. Los que tenemos trabajo, pues no perderlo para tener más compañeros. Es decir, nadie trabaja aislado. Nadie trabaja como ermitaño allá en el cerro y quién sabe con quién y quién sabe de qué habla y quién sabe cuánto. Tenemos vida social. A lo que me refiero es que Jesucristo se rodeó de gente siempre. ¿Y dónde Jesús comenzó su ministerio? ¿En una qué? Una boda. Una boda. No se espanten. Se espantan a veces por decir que son cristianos y que van a ir a una fiesta, a un evento. Y digo, no lo promuevo, pero Jesucristo comenzó ahí, es bien fiestero. Entonces, para que no pensemos que solamente, y esto es una fiesta, ¿sí o no? Y llegó el vino. Y llevó el vino, pues ahí está. Cooperó ahí con los de la boda. Y dijeron, sacaron lo mejor hasta el último. Es buen elemento. Pero, hermanos, muchos de nosotros no comentamos esas cosas porque tenemos una mentalidad religiosa. Es decir, nos da pena hablar de Jesucristo. Nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque ahorita dicen que ya está como muy penado, como muy así, que solamente ciertas comunidades o ciertos sectores pueden hablar de sus tendencias, pero que como para nosotros no. ¿Dónde está eso, hermanos? Somos un país libre y soberano. Tenemos libertad de culto. ¿Cuántos lo creen? Entonces nadie nos prohíbe, está la puerta abierta. No estamos haciendo algo escondidas. Entonces, gracias a Dios por nuestra nación, por nuestro país, porque Dios nos da la oportunidad de poder dar a conocer las buenas nuevas de salvación, y eso es muy bueno. ¿Sabe, hermanos? ¿Ustedes han escuchado de la famosísima, ya conocida Ventana 1040? ¿Sí han escuchado de esa región del planeta que todo eso? Bueno, es la región oriente, o digo del Medio Oriente, donde hay musulmanes, budistas, todos aquellos que están en la región islámica y todo eso, de árabes, todo eso allá. Es una ventana donde el evangelio es muy difícil. India, China, todo eso. Es muy difícil que el evangelio llegue y penetre ahí. Por cuestiones, no sé, de gubernamentales, todo eso. Si uno llega con su Biblia, así como tú y yo la vimos aquí, allá cuello, como dicen.
O sea, allá sí se muere la gente. Realmente por pagar el evangelio sí se muere. Es una ventana que ahorita no sé, en la actualidad no tengo el dato preciso si ya ha sido reduciendo, ojalá que sí. Porque cada vez más la palabra de Dios ha ido avanzando. Y eso es algo, hermanos, que en el reloj cronológico, recuerden dónde nació la palabra de Dios. ¿Dónde nace la palabra de Dios? ¿En qué parte? En Medio Oriente. Es decir, nace de ahí, en Edén, el huerto de Edén. Si recuerdan dónde estaba el territorio, el río Éufrates, el río Tigris, toda esa región. Y Dios le promete al hombre esa ventana y ese lugar. Y Dios lo lleva a la tierra prometida después del éxodo y todo eso, y lo instala en la tierra prometida, la cual después Josué y todos los que estaban ahí la conquistan. ¿Ya estamos ahí? Y después llega un hombre llamado Pablo. Antes, digo, ya me fui un poquito más adelante. Me estoy quitando un parte del evangelio de Jesús con los 12 discípulos. Pero llega Pablo y comienza Pablo una salida a varios lugares que le llaman los viajes misioneros. ¿Ya los ha escuchado? No voy a hablar de la historia en sí, pero con Pablo comienza el evangelismo transcultural. Con él empiezan a llevársele a otras culturas, a otros lugares que no solamente, y Jesucristo dice en la Escritura que solamente le habló a los suyos. ¿Sí se acuerda de esa parte? Entonces, como le habla a los suyos, a los judíos, y mucha gente le criticaba que por qué no salía a los demás. Bueno, pues por la obra del Espíritu Santo, Dios toca a Pablo y Pablo comienza la etapa transcultural, que por eso dice a las naciones: por tanto me seréis testigos en toda Hechos 1:8. Entonces es una tarea que tenemos todos. Entonces, si alguien ha podido salir del país, qué bueno. Pero si ha ido allá y no ha compartido de Jesús, qué malo. Porque de eso se trata. Cuando yo salgo tengo que decir de Jesús. ¿Cómo? Con mi testimonio. Es decir, no necesito un púlpito para decir quién es Jesús. Con mi testimonio hacemos la diferencia. Por eso hace rato hablaba yo de que muchos de nosotros estamos situados en posiciones estratégicas. Si lo vemos desde el plan de Dios como reinado, somos bien estratégicos ahí. ¿Cuántos de aquí trabajan en mi trabajo? Nada. Ninguno. Es una estrategia de Dios. Yo estoy ahí. Dios me posicionó ahí con un propósito. A ellos los posicionó, a ti te posicionó, a ti te puso allá como algo de una estrategia para poder conquistar, para poder llevar el mensaje de salvación. Velo de esa naturaleza. Ya brinca el obstáculo y brinca la barrera de los límites que a veces nos hemos puesto, que la iglesia o el pastor o los líderes son los que tienen que complementar o dar a conocer el evangelio. ¿Sí me doy a entender? Le preguntaba en la noche a mi esposa, le digo: oye, si te pregunto qué es para ti evangelismo o evangelizar, ¿qué se te viene a la mente? Le digo, la primer palabra que se te venga. Y me dijo: folletos. ¿A ustedes qué se les viene a la mente cuando les dicen evangelizar? Enseñar la palabra, testimonio, todo eso. Pero sí se ha dado cuenta que la mayoría de los enfoques es ponerse afuera de una casa, tocar la puerta, darle un folleto, Dios le bendiga y con permiso, nos vemos. ¿Sí o no? Casi la gran mayoría piensa en eso. O piensa que es la manera de hablarle a un extraño. Y sabe que no, que sabe que la mejor forma de dar a conocer el evangelio es a las personas más cercanas. Pero no digo, hermano, porque luego dice que ninguno es profeta en su tierra, porque aquí viene lo que después dicen: es que yo les he hablado a los de mi casa, a los de mi familia. Sí, hermano, pero quizá tienes un mal testimonio. Quizá tú eres el del ambiente ahí en tu familia y el que más te emborrachas y todo eso. No estoy juzgando ni estoy diciendo, pero quizá que por eso pierdes autoridad y no te pueden escuchar. Pero tienes que hacer la diferencia. 3 enseñanzas, hermanos, de cómo ver en un solo pasaje lo que Jesús quiere hacer con respecto a la salvación. Vamos todos a Lucas capítulo 15. Lo vamos a leer rápido, no se preocupen tanto por lo que vamos a leer, porque es todo un capítulo que tiene que ver mucho acerca de lo que estamos entendiendo como evangelismo, y que yo espero que con este ejemplo que tienen en la Biblia podamos comprender cuál es el hecho del evangelismo. Lucas capítulo 15. Y vamos a ver 3 parábolas de las cuales habló Jesús en este pasaje. Los 3 títulos que están ahí nos sirven mucho para saber de qué está hablando. La primera, ¿cuál es, hermanos? ¿La oveja? ¿Lo ha escuchado alguna vez ese texto? Que dejando la... Y fue por la que se estaba, ¿qué? La que estaba perdida. El segundo ejemplo es la de la ¿qué?
La de la moneda perdida. Y la tercera, que es mucho más valiosa y que tiene el mismo sentido. ¿La del qué? ¿Qué se perdió ahí? El hijo. Y los tres, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo. ¿En dónde? Por un 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Por qué se goza más el Señor? Por uno que se perdió. Y ahí habla de una oveja, es decir, alguien tenía ganado, porque antes era bien visto, pues el ganado era propiedades, eran todo eso, era la riqueza que tenía un hombre de una familia, el hecho de tener ovejas. Y se preocupa por la una y dicen, oye, pero tienes 99 que te valen mucha, deja que se pierda. No, dice el Señor, para mí todas valen lo mismo. Y doy la vida por una que por todas. Y Jesucristo dice que Él murió por todos nosotros y se entregó por nosotros. Entonces el gozo de esta parábola, lo que dice, no la vamos a leer, por eso le digo, el énfasis ahí, dice que hombre teniendo ovejas, dice, y teniéndolas todas, no hace algo por ella, pero aquí viene su gozo, la alegría que le da por un pecador que se... ¿Cuántos de aquí se han arrepentido de sus pecados? Yo soy testigo de eso, yo me arrepiento mucho de todos mis pecados. Y eso es la salvación. Fíjense qué tan hermoso es dar el evangelio. ¿Le costaría a usted trabajo dar a conocer esta historia? ¿Verdad que no? Es una parábola, es una enseñanza y Jesús les enseñaba así. La segunda, la de la moneda perdida. Dice que había una mujer que se le perdió el dinero, quizá fue la quincena del marido. ¿Y? Estaba preocupadísima. Y cuando le encontró, ¿qué dijo? Versículo número 9. Y cuando la encuentra, ¿reúne a quién? Mi marido ya no me va a chanclear, ya la encontré. Ahora sí, amigas, vamos a hacer fiesta, porque lo que se había perdido, dice, gozaos conmigo, porque se ha encontrado el dracma que se había perdido. Lo que había perdido lo encontré. Nuestra vida está vacía sin Cristo. Está perdida, no vale nada. Pero en Cristo nuestra vida vale la sangre de Cristo. Es invaluable. Es maravilloso que alguien más decida el día de hoy conocer a Jesucristo como el Señor y nuestro Salvador. Durante todo este año y toda la etapa, hermanos, vamos a ver las técnicas de cómo llevar a cabo el hecho del evangelismo. Usted no se preocupe, hoy no se sature de todo eso. Pero vea el hecho de lo que es tener algo como pérdida y encontrarlo. ¿Qué se siente? El gozo, la alegría, lo encontré, lo hallé. Y la última, hermanos, que es la parábola del hijo pródigo. ¿La conocen o alguien no la conoce para contarla? Todos la conocemos, ¿verdad? Entonces, dice el último versículo, que es el 32. Mas era necesario hacer ¿qué? ¿Hacer qué? Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano que estaba, ya no lo dice pecador, le dice que estaba muerto y se había perdido, es hallado. Pecamos, la paga del pecado es la dádiva de Dios, vida eterna. ¿Es complicado, hermano? ¿Verdad que no? Son verdades espirituales que las tenemos a la mano. Nada más hay que recordarlas, ejercitarlas y decirle a una persona, oye, y no que no valgas nada, no que tu vida no tenga sentido, pero mira, tienes problemas, tienes dificultades, tienes necesidades, lloras por esto, te afliges por esto, te preocupas por esto. Miren, yo creo que todos los que hemos tenido compañeros en el trabajo se preocupan por la famosa quincena, ¿sí o no? Y los cristianos lo vemos de que ya va a llegar. Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, amén. Pero préstame 500 pesos porque no tengo. Y eso no es vivir conforme. Conforme es Dios, tú proveerás. Y entonces no damos buen testimonio cuando andamos pidiendo prestados como cristianos. Eso es evangelismo. Porque el no cristiano va a decir, oye, no que tu Dios te da, no que tu Dios provee, no que... Porque empieza la gente a tentarnos o a tentar a Dios en ese sentido. Entonces seamos estratégicos en el sentido de dar el mensaje, seamos coherentes con nuestro testimonio. Y nuestro testimonio, que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. Entonces seamos tajantes en eso.
Y Jesús fue así, pero este hijo que se había perdido valía mucho. No lo pongo en el contexto de qué valdría más, si la oveja o la moneda, pero un hijo, hermano, póngase a pensar en la vida de un hijo. ¿Cuánto no vale la vida de un hijo? Ahora, el Padre Celestial que está en los cielos, a nosotros nos ha dado el derecho, por eso lo dice Juan 10, perdón, ahorita me acuerdo del versículo, pero dice que todos los que le han creído, Juan 1.12, perdón, sí, exactamente, Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a todos los que en su les ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Esto no es un regalo de alguien, y ahí lo dice anteriormente, no es por voluntad de hombre, ni voluntad de carne, sino es que somos engendrados de parte de Dios. Y somos hijos. Ahora, en la posición de hijos, ¿qué siente el padre cuando se pierde un hijo? Y en este versículo lo dice, mas es necesario hacer fiesta, porque lo que se había perdido ha regresado, se ha arrepentido. Finalmente ese es el evangelio de la salvación, que la persona sea rescatada. Y eso es lo que nos debe preocupar como iglesia. Mucha gente se pierde. Hace rato el pastor está orando y yo me uno a esa oración. Por eso hay tanta violencia y se va a poner las cosas peores. Pero hay que hacer nuestra tarea. El destino de la humanidad está en nuestras manos. Los hijos de Dios son violentos y lo arrebatan, dice la Escritura. Pero somos violentos espirituales de que hacemos la tarea que nos corresponde hacer, no avergonzarnos. Porque muchas veces nos avergonzamos. Yo cuando llegué a pedir trabajo le dije a la persona, al ingeniero que me estaba entrevistando, dije, mire, yo soy cristiano y soy pastor. ¿Hay algún problema con esto? No. Ok, pero no me dice, pero no prediques. Ok, no voy a predicar. Pero le dije, si hay alguien que tiene necesidad, yo le voy a dar consejo. Eso no me lo vas a evitar. Me dice, eso te lo aplaudo y te voy a agradecer mucho, porque hay mucha necesidad. La gente entiende que hay mucha necesidad. Y gracias a Dios, Dios me ha usado mucho para con mis compañeros, y muestra de ellos es que de veras están muy agradecidos con él. Si no vienen aquí, hermanos, es por lo mismo, porque no pueden venir, porque están igual que yo. Un domingo sí, el domingo que yo puedo venir, él está descansando, y el día que yo puedo, o sea, no podemos. Pero habrá algún día, por eso esta es mi oración, que Dios me cambie de área, para que vea que en Dios se pueden hacer muchas cosas. Ahora, esta no es la casa natal, aquí no se acuñan, o no es el lugar de la pertenencia, porque el reino de Dios, o la iglesia es universal. El reino de Dios se extiende en todo el mundo. Comprenda eso, hermano. No es mi oveja, es que yo lo parí. Eso es un término que tiene mucha responsabilidad, hermano. Es que nació casi de mí, yo le dediqué todo. Pues sí, hermano, entonces ten cuidado, porque tú vas a dar cuenta de él. Y como cuenta de él es una gran responsabilidad, pero todos como dice, todos miembros los unos de los otros, es que entonces lo acuñamos, lo cuidamos, le protegemos. Como dice Pablo, le damos la leche espiritual no adulterada, le damos lo mejor para él, para su crecimiento, y cuando ya es una persona madura, entonces que ejerza su ministerio sin ningún problema. ¿Sí me doy a entender, hermanos, en esta parte? Jesús predicó de muchas maneras, y volviendo al tema del hijo pródigo, que es la parte donde voy a finalizar todo este concepto y que es lo más interesante de esto. Optamos por dar a conocer a Jesús desde nuestra condición y desde nuestra posición. Optamos por dar a conocer a Jesús desde nuestra oportunidad que tenemos. Es decir, ¿cuántos de ustedes platican con gente desconocida? Es un gran mínimo, y son los muy sociables, los que, uy, Carla, ¿qué estás haciendo aquí en la fila? ¿Qué no sé qué trámite viene a hacer? Y ahí se empieza, ay, yo también, y vengo a lo mismo. Pero hay otros que no se nos da, hermanos. Hay otros que, ¿y qué? ¿Y usted qué? Así, buenas tardes, y el cerrón y el cortón. Porque así somos por naturaleza, es decir, no vamos a ir en contra de natura, sino el que es. Pero hermanos, si tú tienes potencializado, voy a hablar de esta parte, si tú tienes potencializado eso de que con cualquiera, hasta con los perros, casi, ¿te entiendes? Pues ánimo, hermano, dales a conocer el mensaje de Jesús con tu testimonio. Aprovechas y das la oportunidad de que conozcan de que en cualquier necesidad, porque vas a detectar una necesidad, estoy seguro, si eres guiado por el Espíritu Santo, te va a mostrar una necesidad de la persona, y desde ahí
vas a dar a conocer el testimonio de Jesús. Estoy de acuerdo con eso. Mira, algún día yo te dije que estuve en un hospital y todo eso. Una persona que estaba a mi lado decía que le daban como el 60% de vida a su hija. Finalmente falleció. Finalmente se fue al cielo. Yo estaba con otra situación. Detecté la situación luego y lo único que le dije, mire, en mi caso me dicen que es el 10. En lo que yo estoy pasando me dicen que es el 10. Pero hay una esperanza. Hay un gozo que después viene y viene una restauración que quizá ahorita no me entienda. Lo que usted necesita es consuelo. Yo se lo estoy parafraseando porque en el momento usted sabe cómo es de crítico y cómo es de agudo. Pero en ese momento solamente le dije, hay una esperanza que es futura. Que después viene el alivio, viene la consolación y viene la paz. Viene la seguridad, viene eso que nosotros cuando recibimos a Cristo, viene una paz. Por eso dice, gobierna nuestra mente y nuestro corazón. Filipenses 4:7, ¿qué dice? ¿Alguien lo conoce? La paz de Dios, todo entendimiento, vuestra ¿qué? En la persona de quién? De Cristo Jesús. Usted tenga confianza de que cada vez que va a dar a conocer el mensaje de Jesucristo, eso va a suceder en la persona. Dios guardará en completa paz. Le dará serenidad, le dará confianza a la persona del mensaje que yo le estoy dando. De eso, porque la palabra de Dios no volverá a él vacía. Entonces es una semilla. Yo le puedo después, en otro mensaje, voy a hablar de la parábola del sembrador. Un hombre salió a sembrar, ¿sí se acuerdan de eso? Entonces un mensaje evangelístico plenamente de cómo cae la semilla, en qué tipos de lugares y qué es lo que sucede con la palabra. Hoy no, hoy solamente es el panorama visto de la evangelización, del modelo de Jesús. Ahora, ¿qué vino a establecer Jesús o qué vino a establecer Dios a la tierra? Su reino. Y nosotros como hijos tenemos que pelear y conquistar para que su reino se extienda. De eso se trata, eso es. No es el mensaje principal, pero esa es nuestra tarea al poder evangelizar con nuestro testimonio. Y para terminar, hermanos, vamos a buscar Mateo capítulo 4. Versículos 17 y 19. Jesús principia su ministerio. Versículo 17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Wow. Nelly, bueno, hermano Lupe, usted que está hasta allá, venga para acá. Como quiera, nada más no se me tropiece. No. Ahora sí que vamos a estar como en Plaza César. ¿Cerca? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba él? ¿Qué cosa? ¿Ahorita dónde está? Cerca. ¿Otra vez, hermano? ¿Otra vez? Gracias. El hermano se va a qué? Se va alejando si yo no le comparto el amor de Dios. Pero cuando yo le digo, hermano Lupe, venga para acá. Puro ejercicio. Sí, gracias. El reino se ha acercado. Ya lo tengo cerca. No sé si me doy yo. Gracias. Bien valioso. Vean la inmensidad de cuando Jesús nació en la tierra como hombre, porque dice: pasa a los hombres buena voluntad. Viene el reino inmenso de Dios, se deposita en la tierra y en Jesús mismo dice: arrepentidos. Sus vidas tienen que tener un cambio. Ya no soy el mismo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es lo que voy a predicar, eso es de lo que voy a hablar. Y por último, versículo 19, y Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él hablaba en su contexto, lo que había en ese momento, lo que había aquí. Vengan a mí y los haré productores de aves. Sí, porque estamos en la ciudad del ave. O los haré canteristas, o no sé.
Canteristas, no carteristas. En la cantera, cita. Es un término que él estaba ocupando ahí. Pero él les dijo claramente, venid en pos de mí, un seguimiento, un discipulado. Y comprendieron ellos la tarea que era ir y hacer discípulos, porque fue la última tarea cuando él se fue en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Por tanto, ir y hacer discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones. Hermano, yo sé que quizá tu jefe te cae mal, quizá algún compañero no te lleves bien, quizá haya alguien dentro del área laboral, quizá dentro de tu negocio llegue el cliente que es fastidioso y te pide las cosas mal, quizá haya la persona más fastidiosa, pero esa persona necesita del amor de Jesús. Y tenemos que romper barreras y estructuras que nos han dicho, que están en nuestra mente de cómo es llevar la tarea evangelística. Y tenemos que hacer las cosas diferentes. Somos hijos de Dios y tenemos la sabiduría de Él. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5, el cual da abundantemente y sin reproche. Dios, dame sabiduría para saber cómo llegarle a este hombre que de veras me cuesta hasta verlo. Señor, acá se me empiezan a hacer como 5 piedras, ya parezco yo el pípil acá dentro del hígado, no lo aguanto, pero Señor, dame sabiduría. Necesito mostrar el amor. Hermano, usted ni yo tenemos el derecho de quedarnos callados, si no, las piedras clamarían. No tiene usted derecho, cuando ya tiene el amor de Jesús, ya tiene el corazón de Jesús, de quedarse callado con ese mensaje. Es como tener el regalo más grande inmensamente y ser bien celoso y no, mío, mi precioso. No, hermano. Es algo para todo el mundo porque Él nos ama. Hermano, te preguntaría yo y no me respondas, ¿quién te habló de Jesús? ¿Quién te habló de ese nombre y por qué lo creíste? ¿Verdad que bendices la persona que te habló de Jesús? Sabes, ya por último, así como una anécdota, cuando yo, y aquí está mi madre, me llevaron a la iglesia presbiteriana allá en Zitácuaro, y me llevaban a la escuela dominical, y yo estaba muy chico, yo recuerdo que tenía tal vez como unos 6, 7 años, y había una hermana, no sé cómo se llamaba, la mamá de Miri, No, la señora de Reina, no me acuerdo. Era esposa del doctor Reina, pero esta hermana de veras tenía mucho amor y era la encargada de los niños, y todo eso, y pasaba todos los domingos, yo la recuerdo, todos los domingos, a los niños teníamos un pequeño culto y le hablaba a los niños de la salvación. A ver, niños, ¿quién no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Y siempre hacía la invitación. Pero ¿qué cree que tenía en sus manos ella? Siempre tenía dulces, siempre tenía regalos. ¿Y qué cree que hice la primera vez yo que lo hice? Pues yo quiero paleta, y pasé al frente y me decía, repite conmigo esta oración, y yo la repetí como 5 veces y estaba lleno de caries de la... y yo tenía muchos dulces, y yo acepté a Jesucristo ahí por esa parte, yo hablé de Jesús. Quizá, mira hermano, tómelo así como una parte muy pequeñita de lo que después Dios hizo, pero esa semilla que yo hice por esa decisión, pasaron quizá otros 7 o 8 años porque yo conocí a Jesucristo ya realmente con una convicción personal, con el llamado y la vocación de verdaderamente ser hijo de Dios a los 15 años. Y lo recibí en un campamento y todo eso, y tuve la convicción de que verdad era salvo. Y entonces ahí vino la alegría. Y eso que se había depositado años antes, doy gracias a Dios porque ahí fue el origen de todo eso, que es lo que yo recuerdo y lo que lo he orado al Señor Espíritu Santo, revélame quién fue la primera. Esa persona fue la primera que me habló acerca de la salvación. No fue diferente, quizá usted lo conoce el método, sabe cómo es, lo ha escuchado alguna vez y le han dicho, si usted quiere hoy recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador, póngase de pie o levante su mano. Y yo creo que alguna vez lo hicimos, pero no había una convicción real. Pero cuando vino la convicción real, uno en su corazón dice realmente, porque el testimonio del Espíritu Santo es el que nos dice que verdaderamente somos hijos de Dios. De eso es el panorama del evangelismo. Y durante este año, hermanos, vamos a tener lo que ya estamos teniendo, el taller de enfoque, que estamos hablando de evangelismo y del discipulado. Vamos a tener, hermanos, y ahorita déjenles saco la lista del programa que vamos a tener como taller y
como parte de este departamento, hermanos. Un taller de evangelismo que va a durar un fin de semana. Nos vamos a ir a la playa y pues, allá, ¿no? El que quiere estar. No, no es cierto. No, vamos a tener un apartado de 10 de la mañana a 4 de la tarde con comida incluida. Y solamente va a ser ese taller evangelístico, es decir, ahora sí, técnicas de evangelismo. En ese taller va a ser así, hora tras hora, y decir método, formas, cómo lo vamos a dar a entender, cómo lo vamos a conocer. Usted no sabe cómo dar a dar el testimonio, entonces ahí lo vamos a poner en práctica. Lo que hoy escuchó es parte de esto. Vamos a tener un evento infantil, hermanos, evangelístico, porque ¿qué cree? Que los niños no vienen solos, vienen con ¿quiénes? Entonces, ¿a quién vamos a evangelizar? A los papás de los niños. Es decir, vamos a invitar, vamos a hacer estrategias para eso precisamente. Vamos a tener una cena evangelística para quienes creen. Los que tienen a sus esposas. Pero matrimonios evangelizan matrimonios. Es decir, vamos a compartir nuestros testimonios de cómo Dios ha bendecido nuestros matrimonios, cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios nos ha unido, nos ha pegado, nos ha complementado y somos ayudas mutuas o ayudas idóneas. Y después de esto, hermanos, complementando, ojo aquí, complementando el departamento, el área pues de mi esposa. ¿Y los números son los que vamos a hacer? Ahorita, espérame. ¿No caigan afuera? No, claro que no. Después de esto viene un taller de matrimonios. Eso ya lo había anunciado mi esposa Carla, pero como parte del discipulado. Esta parte, hermanos, del taller de matrimonios forma parte de la formación que hemos tenido los de evangelismo. Es decir, tú trajiste un matrimonio, lo vas a llevar a ese taller, a ese taller de matrimonios que es específico para matrimonios. Y para, dice mi hermana, y para los que no, y que no sé qué, y todo eso, hermanos, ¿qué creen? Que se va a empezar a tener 3 grupos en la ciudad. Y eso lo estamos orando ahorita, quizá no digo nombres, ¿verdad, Paz? Ahorita no estamos, pero vamos a tener, ahora sí, la zona oriente. Y ya un cuarto, Ay, gracias a Dios. Ahorita. Bueno, ya después todo lo anuncias. Y vamos a tener la zona centro, digamos, de Morelia, es una estrategia, y la zona poniente. Sin poniente, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y van a ser centros de adoración. Entonces dice la hermana, ¿dónde voy a participar? Bueno, me voy a integrar a esos. Ahí es donde nosotros vamos a ser usados. ¿Sí me di a entender, hermanos, en la forma? Entonces esto va a ¿No estar... dejan para las mujeres solas? Porque No están solas, hermanos. El Señor es nuestro aliado y está con nosotros todos los días. Y claro, hay un corazón y nuestros pastores así. Por eso son bien recibidos todos. Y es un amor del Señor poder contar con ustedes, porque son especiales las mujeres que están solas o los hombres que por alguna situación están solos o familias que son solas. Algún día estuvimos huérfanos porque no teníamos un Padre Celestial, pero Jesús nos ha adoptado y nos tiene como nuestros hijos, o sea, somos sus hijos de Él. Entonces, este es más o menos el modelo, el cual, por eso les dije, no era tanto una prédica, pero sí darles a conocer cómo es que vamos a empezar a trabajar. Y no había tenido yo la oportunidad porque hasta ahora me tocó. Pues ya después lo vamos a ir viendo. Poco a poco, hermano, no desesperen. ¿Está contento de verdad, hermano? Sí. ¿Tiene a Jesús en su corazón? Sí. Con toda la alegría del mundo, porque no pone tristeza ni carga, y dice que si tenemos carga la pongamos a Él, porque ligera su carga cuando Él ya está con nosotros. ¿Hay carga? ¿Tiene carga? ¿Tiene preocupación, hermano? ¿Dolencia? ¿Malestar? ¿Algo que le preocupe? Si es ligerito y así libre y que no hay nada de eso, y si hoy vino confiado en que Dios toma eso, póngase de pie. Es bien práctico, hermano, decirle que si alguien no tiene a Jesús en su corazón, repite esta oración conmigo y yo estoy segura que la va a hacer. Pero hay una oración de confianza y sabe, yo creo en este modelo que cuando le dice uno, ¿sabe qué? Repite esta oración, no es porque usted no tenga las palabras, ni es porque sea el mecanismo de A, B, C, D, E, F, G. No, es simplemente porque la persona no conoce cómo referirse al Padre, no ha orado, no se ha comunicado con Él en algún otro momento. Es solamente la manera en cómo le decimos a la persona, bueno, ahora que has repetido esta oración, tú ya la vas a hacer. Ahora que ya te estoy enseñando cómo hablarle al Padre, es como cuando los bebés piden la lechita, ¿cómo lo hacen? Llorando. ¿Y cómo le hacen las mamás? ¿Le entienden? Yo no sé cómo le hacen las mamás, ¿tienen claves o qué? Porque lloran cuando el niño está hecho del baño y lloran diferente, los niños ya se hizo del baño. Y van tras él y saben que está hecho del baño.
Cuando tiene cólico, yo no sé si son, no se tienen rayos de láser o X y no sé qué, y dicen, el niño tiene empacho, tiene cólico. Ay, lloró diferente. Si se pegó el niño o se machucó, el niño llora diferente. Dice, algo le pasó al niño. Algo sucedió. Si el niño llora porque tiene tristeza o porque tiene estrés o está cansado, bueno, no hablamos de estrés, o tiene sueño, está agobiado, ya lo trajimos por todo, dice, el niño ya está cansado, tiene sueño. ¿Cómo le hacen las mamás? Pero aquí viene lo sorprendente y lo sobrenatural. Dios nos conoce y sabe de qué tenemos necesidad y sabe en qué momento tomarnos y arrullarnos y darnos consuelo. De verdad esta semana ha sido intensa, hermanos, y creo que tú has tenido una semana intensa y veo que has tenido mucha carga, ha habido muchas situaciones. Ahora suéltate con papá Dios, suéltate ahí y ya diga, ay, gracias papá, porque tú sí me entiendes. Tú entiendes lo que hay en mi corazón. Tú sabes, papá, que necesito ese abrazo, necesito ese arrullo, necesito eso. Si tengo hambre, tú sabes que he llorado por esto. Si he tenido sueño, tú sabes que es por esto. Tú sabes que si me he sentido enfermo, ha sido por esto. Pero Dios, ahora tómame en tus brazos. Oh Padre Salvador, bendito Salvador, tú eres el único suficiente Salvador de nuestra vida. Ven, Rey de Reyes y Señor de Señores, y toma tu amada iglesia porque necesita mucho de ti. Necesita de todo tu consuelo, necesitamos de tu apoyo, así como la madre reconoce el llanto de su hijo, así como reconoces tú, Padre Santo, nuestro sentir, así tú reconoces lo que esta iglesia necesita. Nos has dado hermosos pastores, Señor, nos has dado un liderazgo precioso, Señor, nos has dado herramientas que nos están nutriendo, nos están fortaleciendo y sabes nuestra necesidad personal. Tómala, papá Dios, por favor, el día de hoy, y a cada uno, Señor, si necesita descanso, arrúllalo en tus brazos de amor. Si alguien necesita el alimento, que llegue la palabra precisa para él el día de hoy. Si alguien tiene una carga en lo específico, en lo espiritual, tómalo, oh Dios, el día de hoy, por favor, papá, y te rogamos, Señor, que todo esto sea para tu gloria y para tu honra, y para que nos capacites más para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó para su gloria. Ayúdanos, Señor, todos los días y danos el alimento perfecto, Señor, para poder dar a conocer más y más, Señor, tu nombre, tú que lo mereces todo, Señor. Y gracias por esta tarde y por este lugar, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.